Empezando con todo, muy buenas tardes. Hoy le voy a presentar el test de la persona bajo la lluvia. La ficha técnica dice que el autor Arnold Abrams y Abraham Anchin en el año no tiene especificado el año de su creación y el test es procedente de Estados Unidos. Su objetivo es evaluar a la personalidad en condiciones de estrés. La aplicación es individual y colectiva. Áreas de la evaluación del test de la persona bajo la lluvia. Una de las áreas de la evaluación que este test hace es la personalidad, la ansiedad, temores, aspectos conductuales que se activan ante una situación de presencia ambiental. 2. Mecanismo de defensa. 3. Explorar o inferir la estructura psicopatológica adyacente. 4. El nivel de estrés. Y 5. Competencias laborales. Tiene fundamentos teóricos. Las bases teóricas tenemos la teoría del esquema corporal de Paul Schiller, la teoría de mecanismo de defensa de Anna Freud. Simbolismo del test de la persona bajo la lluvia. Este test de la persona bajo la lluvia permite obtener una semblanza en una persona en condiciones ambientales. Es un componente alterador. Frente al agregado de la situación desagradable, el individuo ya no puede sostener su apariencia habitual y debe recurrir a las defensas normalmente que se mantienen ocultas. Significado. La lluvia significa el nivel del estrés del sujeto. El paraguas, como aquí dice, mecanismos de defensivos que emplea la persona a la hora de dibujar. La personalidad en el evaluado, y la hoja en sí significa el medio ambiente del sujeto. Administración del test de la persona bajo la lluvia. Aquí las condiciones ambientales vienen a jugar un papel importante. Debe estar en un ambiente adecuado, ventilado y aislado de toda perturbación auditiva. No deben haber cuadros, fotos, gráficos que presenten imágenes humanas, por ejemplo, árboles, etc., que puedan ser tomados como referencia para realizar el test. Los muebles indispensables son mesa o escritorio donde se pueda sentar el sujeto, de superficie lisa y una silla en la que el individuo pueda estar sentado cómodamente con espacio suficiente para los brazos y piernas. En cuanto a los materiales para realizar este test son hojabón A4, lápiz. Se recomienda el uso del lápiz número 2 para este test, borrador y un adicional que puede usar el evaluado puede ser un tajador o una cartulina. La principal consigna es decirle al evaluado, decirle que dibuje una persona bajo la lluvia. Es la más básica. ¿Cómo responder a las preguntas? La consigna dibuja una persona bajo la lluvia puede acarrear una serie de preguntas tales como ¿una persona entera? ¿Con paraguas? ¿Con ropa de invierno? Frente a dichas preguntas se pueden dar cualquiera de estas respuestas, como usted desee o como usted prefiera, nada más. Interpretación de la persona del test de la persona bajo la lluvia. En su análisis tiene un orden. Tiene el aspecto estructural, aspecto de contenido e indicadores diagnósticos. En cuanto al aspecto de contenido, viene a ser el cuerpo y vestimenta, elementos propios del test y el fondo. En cuanto a indicadores diagnósticos, viene a ser cuadros patológicos, mecanismos de defensa, competencias laborales. En cuanto al tamaño, puede verse la inseguridad, falta de confianza en sí mismo, sentimiento de inferioridad, poco sociable, más intelectual que social, a falta de vitalidad. En el mediano
que viene a ser unos 10,5 y 21 centímetros de la hoja 4, una valoración adecuada de sí mismo, adaptación social, prudencia, el tamaño grande del dibujo del evaluado es un exceso de confianza a sí mismo o agresividad. También tiene una necesidad de ser reconocidos, ser sociables. En cuanto a la localización de la hoja en forma vertical, viene a ser que el sujeto vive el presente, estabilidad emocional también refleja, y objetivo y reflexión hacia sí mismo. También planifica el futuro, inclinación hacia a lo social, es optimista y es dinámico. En forma horizontal viene a ser una persona alegre, optimista, idealista, pensamiento abstracto y creativo. Tiene equilibrio, objetividad, control de sí mismo, reflexión, práctico y es analítico. En sus cuadrantes es reservado, controlado, racional, tiende a elaborar estrategias, falta de adaptación, se centra en sí mismo, rígido, poco flexible, escasa tolerancia a la frustración. En la perspectiva, cuando mira hacia la derecha es positivo, avance hacia el futuro, necesidad de crecer, buena relación con el padre o autoridad. En negativo puede ser impulsividad. Hacia la izquierda, positivo, en la forma positiva, capacidad de abstracción, reflexivo. Analiza las situaciones y planifica acciones. En la forma negativa, desconfianza, temor, pasividad, timidez. Perspectiva hacia el frente. El dibujo hacia el frente. Perseverante, constante, prudencia y presenta firmeza. Con orientación dubitativa. En el aspecto positivo se adapta a los demás para evitar conflictos. Negativos, falta de decisión e inseguridad. De espaldas, no deseo de ser controlable socialmente, de pasar inadvertido, deshonestidad, oposicionismo. Postura, si el dibujo de la persona está sentado, es una persona diplomática, buen negociador, tendencia al agotamiento emocional. Si el dibujo está acostado, es escasa vitalidad, refleja desesperanza. Si el dibujo está arrodillado, sumisión, debilidad, sentimiento de inferioridad y resignación. Movimiento, rigidez. Si el dibujo es rígido, el sujeto es encerrado, protegido del mundo. Se siente amenazado por el entorno, no adaptado. Realizando alguna acción significa que es una persona enérgica. En posición de caminar se interpreta hacia dónde se dirige. Fondo en movimiento es exceso de fantasía, es una persona dinámica. En su trazo, línea armónica entera, refleja perseverancia, constancia, autocontrol, línea entrecortada o vellosa, como se le dice, ansiedad, refleja ansiedad e inseguridad. Línea redondeada o curva, dependencia. Líneas rectas significa tensión, fuerza, vitalidad. Fragmentado, ansiedad, timidez, falta de confianza. Línea ondulada, tensión, ansiedad, inseguridad. Línea temblorosa, ansiedad también. Línea angulosa, agresividad e impaciencia e independencia. La presión del trazo de la persona, del evaluado, disculpe. Presión normal, es una persona equilibrada, adaptada, colaboradora, constante. La presión débil del lapicero en aspecto positivo significa rapidez mental y originalidad. En el aspecto negativo significa ansiedad, timidez, depresión. En la presión fuerte tenemos que ver con el tema positivo que significa seguridad, extroversión, energía y dinamismo. En el aspecto negativo significa agresión, poco creativo, rutinarios y poca iniciativa. En la secuencia, si comienza el paciente dibujando los pies, significa que no resuelve de manera adecuada los conflictos, es una persona desconfiada y cautelosa. Si comienza por el paraguas, sujeto que está muy a la defensiva,
Si comienza por la lluvia, elevado nivel de ansiedad, tensión frente a nuevas tareas o complejas. La vista, si el dibujo se ve desde arriba, sentimiento de superioridad, es egocéntrico o posicionalista. Analiza las cosas solo desde su propio punto de vista, no actúa, solo juzga. Desde lejos tiende a aislarse, poco analiza las cosas, es poco empático y no muestra apertura, prefiere no involucrarse. Si está cayéndose, es un poco equilibrio emocional. Otros, si presenta borrones, borra el dibujo y mejora, reconoce sus errores y tiende a mejorar su desempeño. Borra en exceso, poca planificación, indecisión, ansiedad. Si presenta sombreados el dibujo, tiene una ansiedad e inseguridad. Si es en excesivo, el sombreado implica un poco control de sus impulsos agresivos. Si presenta refuerzos, es agresivo. Transparencia, escaso pensamiento crítico, duda e ansiedad. Corporales y vestimenta. En cuanto al cuerpo, ojos, si lo dibuja grandes con énfasis o con énfasis presenta una desconfianza, rasgo paranoide. Si los dibuja los ojos cerrados, no aceptan sugerencias, poco sociales, desconfiado. Puntos o mirada lateral, es una persona paranoide. Boca, si la dibuja la boca abierta, dependencia y pasividad. Si dibuja una boca sonriente, deseo obtener aprobación. Dientes, agresividad. En cuanto al cuello, delgado, pues en caso lo dibuje delgado, es una persona influenciable. Si lo dibuja ancho, es terquedad. Manos. Si lo dibuja con énfasis, tiene un sentimiento de culpa. Si dibuja bolsillos o las manos ocultas, deshonestidad, evasión, culpa, puño, agresividad. Desde manos en punta o con uñas significa agresividad. En la vestimenta, bolsillos, dependencia, botones, inmadurez, corbata, deseo llamar la atención, zapatos terminan en punta, agresividad. Si dibuja una persona con sombrero, capucha, indica que presenta timidez, retraimiento o baja autoestima, indicador de deshonestidad. Rayas en los pantalones, perfeccionista, guantes, control de la agresividad. Ropa muy detallada también significa perfeccionismo. Elementos propios de la lluvia, del test. La lluvia en este caso representa una lluvia torrencial, representa una mucha presión, situación muy estresante para la persona, agobiante, como que no hay defensa que hacerse. Lluvia escasa en el dibujo, persona que siente con posibilidad de defenderse, defenderse frente a las situaciones ambientales, nivel bajo de estrés. Gotas como lágrimas significa angustia, sin lluvia, oposicionismo, persona manipuladora. La lluvia en un solo lugar significa, en la derecha, por ejemplo, indica problemas en el entorno social. En la izquierda significa problemas en el entorno familiar. Los rayos significa se siente sacudido por las presiones del entorno. Si dibuja un charco, el temor a perder el equilibrio y el control de sus emociones, obstáculos que crean angustia. Si dibuja el paciente, el evaluado presenta nubes en el dibujo, presión, amenaza. Si se asemejan a globos, pueden representar tendencias autoagresivas o trastornos psicosomáticos. Si está sombreada la nube, temor a no responder de manera adecuada ante situaciones de tensión. Al paraguas, cubriendo media cabeza significa retraimiento. Ausencia del paraguas, falta de defensas. Paraguas hacia la derecha significa temor social. Paraguas hacia la izquierda significa defensa con los miembros de la familia y los problemas del pasado.
Paraguas cubriendo adecuadamente a la persona implica defensa sana, sentimientos de adecuación, confianza en sí mismo, seguridad. Paraguas muy grande respecto al tamaño de la persona. Dibuja más grande el paraguas que la persona significa excesiva protección y defensa. Puede reaccionar de manera impulsiva. Paraguas muy chico, no cubre a la persona. Significa defensas débiles. Deja de la persona expuesta a las presiones del medio. Paraguas cerrado significa resignación. Si el paraguas lo tiene cerrado y en el piso, significa que tiene poca energía para defenderse. Paraguas volando, defensa débil. Paraguas y nubes fusionadas indican esquizofrenia. Paraguas con agujeros tiende a inventar historias. Paraguas con dibujos es una persona fantasiosa. Si dibuja el paraguas como un sombrero, tiene confusión de ideas. Si dibuja el paraguas tipo una lanza, recurre a la agresión como defensa. Paraguas en el que se marcan las varillas. Cree historias falsas. Mango de paraguas remarcado significa poco flexible. Mango de paraguas débil o mal sujetado significa defensas pobres. Si el paciente sustituye en vez del paraguas unos aleros y techos, significa actitud dependiente. Detrás de una ventana significa falta de comprensión con el medio, pasividad y alejamiento. Utilización del papel a modo de paraguas. Defensa débil que se desarma poco utilizarla. Utilización de la mano como paraguas o actitud de omnipotencia. El fondo tiene que ver con objetos por debajo de la persona, que significa impulsividad. Objetos hacia la derecha de la persona representa la presencia de obstáculos al comunicarse con los demás. Si dibuja objetos hacia la izquierda, representa indicaciones de acontecimientos familiares que quedaron sin resolver y afecta su desempeño laboral. Objetos sobre la persona significa representación de presiones y necesidades de protección hacia el sujeto. Si dibuja unos elementos en el fondo, como por ejemplo lentes, indica ocultamiento. Dibujos de varias personas atrás. En el fondo de la persona, necesidad de apoyo de otros para seguir hacia adelante. Es una persona dependiente. Personas encerradas entre líneas, necesidad de protegerse y aislarse del medio ambiente. Si dibuja animales, dependencia. Árboles, plantas, flores, generalmente significa obstáculos que presenta la persona. Sol y luna, ejerce control sobre su conducta. Es una persona responsable, respetuosa, disciplinado y puntual. Si dibuja piso, estabilidad e inseguridad. Aves, deseo de escapar de situaciones estresantes. Insectos. Si dibuja insectos, dificultad para adaptarse al entorno, es impulsivo. Si dibuja un gato, significa inmadurez. Si pone un perro, es agresivo. Sol y luna ejerce un control sobre su conducta. Algunos cuadros psicopatológicos que pueden emplearse en este test. Ansiedad. Se manifiesta cuando el paciente encierra el dibujo con otras líneas. Cuando el dibujo de la persona está acompañado o de otras figuras. Tiene sombreado, borrones y presión débil en el mismo dibujo. El histrionista está representada con figuras de abundante cabello, sexualizadas, donde agrega elementos para llamar la atención de las personas. Conducta obsesiva son figuras donde abunda el perfeccionamiento y el detallismo. En la depresión aparecen figuras inclinadas, incompletas, donde faltan los pies, piernas o figuras sentadas, hay poca presión. El esquizofrénico dibuja una figura irreconocible, muchas veces el paraguas parece incorporado en la figura. El paranoico, generalmente los dibujos tienen exceso de adornos y dan idea de grandeza. Enfermedades psicosomáticas, esto es representado por brazos cortos, piernas juntas, omisión de la nariz, generalmente aparecen nubes. El alcohólico representa un dibujo con los dibujos, su dibujo aparecen sucios,
con trazos recortados, remarca mucho las líneas y es temblorosa. Los mecanismos de defensa que emplea el paciente son el desplazamiento, adición a nuevos objetos u otras figuras, regresión también representa, figuras con pérdida del equilibrio como cayéndose, anulación también, mecanismo de anulación, borra permanentemente o necesita tachar una figura y hace otra. El aislamiento, figura tipo geométrica, a veces encerradas entre líneas. Y la represión, por último, las figuras no sexualizadas o muy tapadas o no muy vestidas. Muchas gracias.